Y continuamos en nuestra emisión de Noticentro. Gracias por compartir con nosotros y sobre todo en las redes sociales, nuestras cuentas oficiales como @Noticentro11 en Twitter. En esta parte de la entrevista vamos a estar conversando con el reconocido psicoterapeuta Bruno Bermúdez. Bruno, bienvenido, qué gusto que estés de nuevo con nosotros acá en Telecentro y por supuesto tenía que darte la bienvenida a nuestro país. Hablar de Bruno Bermúdez para nosotros nos es muy familiar, ha sido colaborador de esta planta televisiva durante mucho tiempo y bueno, lo tuvimos ausente algún tiempo, estuviste radicado allá en Colombia y bueno, bienvenido de nuevo a Venezuela, bienvenido de nuevo a Barquisimeto y a tu casa Telecentro. Bruno, muchas cosas que siempre tocamos y es muy grato para nosotros tenerte porque siempre hemos tratado de dar como esas herramientas, Bruno, para tantas circunstancias que vive el ser humano. Y cuando hablamos ahora de circunstancias, es muy distinto, a lo mejor hace muchos años tú y yo nunca pensamos que podamos hablar ahora de un éxodo, de una migración y de paso unirla con una pandemia. Así que yo sé que hoy va a ser de mucho interés para nuestros televidentes tu presencia acá. Comenzamos contigo en el sentido de que tú nos esa experiencia, después de estar aquí en Venezuela, aquí en Barquisimeto, te vas a Colombia y por supuesto seguir tu trabajo y desarrollar todo lo que significa la parte de psicoterapia. Y que hayas venido al país y precisamente en tiempos de pandemia y mucha gente a lo mejor le ha costado tanto estar en otro país, adaptarse y luego volver aunado a una situación como la tenemos en el mundo, que no solo es Venezuela, un coronavirus, un COVID-19, como lo quieran llamar, y que estamos ahora en un régimen, y lo viviste allá en Colombia, lo vas a seguir viviendo acá en Barquisimeto, en Venezuela, de flexibilidad radical, así que bien complejo todo. ¿Cómo manejar estas cosas y esta experiencia que ya has tenido, Bruno? Bien, para mí es un placer estar nuevamente aquí en la casa, por supuesto, de Telecentro y gracias a ti, Carlos, como siempre. Y comenzando con la experiencia que tiene que ver con Colombia, te puedo comentar que hay muchísimos venezolanos, hermanos que me encontré allá, que van con una mentalidad no lo suficientemente preparada para un cambio tan fuerte como es, porque no estás consciente del clima, no estás consciente de dónde vas a llegar, de cómo se maneja la moneda, de las leyes que incluso hay allá. Entonces es una realidad y un contexto distinto, por lo que hay que comenzar por llegar a conocer y entender en qué sitio estás llegando. Por supuesto se te crea un choque porque tú quieres llegar de una vez a producir y a hacer cosas cuando ni siquiera conoces el contexto y la realidad. Entonces por supuesto eso contribuye mucho. Ahora bien, cuando tú unes la situación de Colombia y Venezuela, inclusive con pandemia, te das cuenta que sales del país porque hay unos problemas que te ha costado enfrentar acá y la pandemia resulta que extendió los problemas de Venezuela al mundo en general, porque de alguna forma contribuyó a parar la economía, a reinventarnos de alguna u otra manera. Obviamente te empiezas a dar cuenta que sigue siendo Venezuela, tiene algunos agravantes en comparación con otros países con respecto a la pandemia, pero también tiene posibilidades inclusive. Entonces, cuando tú sales del país empiezas a conocer cosas, a reconocer cosas, todo el que sale tiene un conocimiento, una experiencia que por supuesto con respecto a los que no salen, por el motivo que sea, no la van a tener. Entonces discutiblemente comienzas a valorar muchísimo más pues tu clima, tu familia, tus amigos, tu entorno, y que a veces te podías quejar de muchas cosas y te das cuenta que estando afuera, aún dentro de lo malo, todavía hay cosas maravillosas dentro de tu país. Obviamente todos están buscando la manera de salir adelante y eso es lo importante, pero al regresar a tu país obviamente tienes que reconocerlo, porque por lo menos yo me fui hace 3 años y obviamente el país del que me fui no es el que estoy llegando. Obviamente hay características similares, o hay cosas que se mantienen todavía. Creo que te lo dije una vez cuando nos comunicamos, siempre nunca perdimos comunicación estando allí en Colombia y te iba más o menos narrando, contando lo que estaba pasando también en Venezuela y ese trance que por supuesto se adapta a la circunstancia mundial con la pandemia. Pero yo quiero muy bien lo que tú nos acabas de decir. Lo que pasa es que es obvio que el venezolano, en virtud de sus circunstancias, de cada quien tiene su caso clínico, como veo yo, cada quien tiene su historia. Entonces, al principio no le importa mucho todo ese conocimiento que tú has nombrado, sino simplemente quiere como escapar,
quiere como salir y quiere buscar la forma de definitivamente pasar la frontera de una u otra forma y ya listo, salí de Venezuela. Sí. Claro, cuando ya tú saliste, tú ya también tienes que pensar en la realidad que es lo que tú nos estás narrando. O sea, ya tenemos otra, podemos hablar el mismo idioma, pero tenemos otra cultura, no podemos estar muy unidos históricamente por tantas cosas, pero siempre va a haber diferencias, tú lo has mencionado, la moneda, las leyes, y lo más importante, que es la idiosincrasia de cada pueblo, y cada forma de ser, de palabras, una serie de circunstancias que hace que a lo mejor no sea tan rápido, o a lo mejor ni tan cómodo adaptarse a otra ciudad, a otro pueblo, a otro país. Bueno, de hecho te voy a comentar, en mi caso personal, estuve en Bogotá. En Bogotá la conocen como la ciudad de la nevera, Claro, que es fría. Sí, es fría. Pero es tan fría de hecho que sus habitantes de alguna forma también son fríos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Allá cuesta mucho los buenos días, las buenas tardes, la gente es muy distante de los demás, son desconfiados. Y toda esa serie de cosas hace que sea más difícil. Además que, aunque estamos tan cerca, hay palabras tan distintas para nombrar las cosas, que uno llega como hablando inglés. Sí. O sea, el bogotano no te entiende qué estás diciendo cuando dices palabras tan sencillas como cepillo para barrer, tiene otro nombre, Claro. y así por no nombrar otros. Sí. Entonces, por supuesto, eso hace que sea más complicada la comunicación y el entendimiento, ¿sí? Y es empezar a reconocer cómo se llama cada cosa ya, a qué cosas tienes acceso. Entonces, por supuesto, en ese sentido es difícil, es un choque. Ahora bien, hay quienes lo logran, por supuesto, superar y enfrentar, y eso es maravilloso. Hay quienes no lo consiguen, porque algo que no logramos entender es que donde tú quieras que vayas, te va a acompañar tu mentalidad. Si tienes una mentalidad de no progreso, si tienes una mentalidad no proactiva, si tienes muchos límites a nivel de creencias en las cosas, difícilmente vas a conseguir. Claro. Si tú tampoco crees en los amigos y no crees en los demás, no vas a conseguir gente que se te acerque. Entonces, por supuesto, vas a tener los mismos problemas de aquí allá. Vas a tenerlo ahí. La diferencia tal vez será el clima, hablando en este caso de Barquisimeto, ¿no? Claro, la diferencia también, yo les pongo mucho eso cuando hablo con las personas, es que para bien o para mal aquí siempre vas a contar con alguien. Aquí vas a tener parte de tu familia, un conocido a lo mejor te puede resolver un problema en determinada situación, y cuando te encuentras en otra ciudad, fuera de Venezuela, en otro país, te das cuenta que a lo mejor no cuentas con la misma cantidad de personas que puedas contar aquí. Entonces, ahí te sientes, y yo imagino, y la cantidad de venezolanos lo saben, que están en el exterior y que de repente, lamentablemente, se contagiaron del COVID-19. Entonces, no es como que estuviesen aquí en Venezuela, donde están en otra ciudad completamente solos y en un centro hospitalario o en sus hogares, de donde están radicados y completamente solos, sin una mano que de verdad pueda apoyarlos. Sí. Es bien complicado. No, y es que aun cuando pudieses conseguir personas, particularmente yo conseguí seres maravillosos, ángeles, Hay algunos gracias a Dios. samaritanos, como dicen, ¿Cómo? hay algunos samaritanos, como dicen por allí. Sí, sí, claro. Gracias a Dios hay gente maravillosa, pero la afectividad nunca es la misma, sí, nunca es la misma. No. Y por lo menos allá hay una mentalidad muy de dinero, ¿no? O sea, no se hace casi que nada sin un aporte económico. Claro que hay gente distinta, pero no es el común denominador. Entonces, por supuesto, eso se te hace muy complicado. En un hospital estás solo, no tienes con quién, si no saben movilizarse las personas en transporte, es mucho más complicado. Además que en el caso de los venezolanos, y hablo de las experiencias particularmente de Bogotá, No sea tan grande. si tú no tienes acceso al seguro, obviamente te toca pagar después de 24 horas el 30% de lo que se gaste. Claro. O sea, es una clínica privada. Entonces, por supuesto, tienes el familiar enfermo más la angustia de qué voy a hacer ahora para pagar, ¿no? Claro. Obviamente. Aunado que lo que no estamos acostumbrados, porque nos acostumbramos a algo aquí, que es que a lo mejor no pagamos los servicios como debe ser, o son muy económicos, entonces nos encontramos allí en Colombia que pagar el recibo de luz es mucho dinero, Sí. el agua y como llaman allá, el arriendo. Sí, indiscutiblemente eso lo hace mucho más difícil, complicado. mucho más complicado. Entonces, por supuesto, esa falta de afecto te hace mucho más complicada la situación. Yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de siempre tener contacto con amigos en Venezuela. Claro. Tengo amigos regados por el mundo, creo que todos casi Todos, tenemos esa sí, dicha, sí, esa dicha, amigos regados por el mundo. Y siempre tenía contacto, y siempre de alguna forma estaba colaborando con amigos acá en Venezuela, siempre tenía contacto, en el caso contigo como con otras personas, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ¿no? Claro. Particularmente, y quisiera darle este mensaje a todos los hermanos venezolanos que tienen que regresar, por el que eso porque que regresar no significa ni un retroceso, ni significa tampoco bueno,
tal vez puede ser una pérdida, por un fracaso. No. Yo pienso que es otro ciclo, otra etapa. Sí, depende mucho de cómo tú lo puedas ver, y la forma como tú lo enfocas te puede hacer muchísimo daño o te puede ayudar. Yo simplemente, como todas las cosas, las entrego a Dios. Yo voy trabajando en función de, ¿sí? Sentí que de alguna forma me tocó regresar, y de hecho hoy en día tengo muchas amistades que me dicen, hermano, menos mal que se dura a tiempo, ¿no? Todo el mundo dice, porque la cosa pues se ha ido complicando muchísimo más. Y yo lo pensé, pero usted viene y fíjate, y muy lamentable, los hechos ocurridos en Colombia, fíjate todo lo que pasó en Bogotá, y eso yo que más extremo lo que ha pasado en Cali. Sí, entonces, todo originado por un paro, ellos tienen sus razones, muy distinto, por supuesto, obvio, a las protestas que se dirigieron aquí en Venezuela hace muchos años, conocimos como Guarimba, pero allá, bueno, por otras circunstancias, y hubo una circunstancia también bastante difícil, donde ayer en Noticia Internacional hablamos de la cantidad de la Fiscalía colombiana ya ha dicho de la cantidad de colombianos que murieron en estos días. Entonces, me imagino que lo que es más difícil encontrarse con una situación similar a lo que habían vivido aquí, por la cual se fueron, y encontrarse de nuevo allá, más el hecho de que estamos en una pandemia, el factor trabajo, el factor económico, tú lo has dicho bien, que es importante para todos. Entonces, no es fácil. Tú sabes que hay una característica particular, que es que cuando hay paro o hay protestas, no es en el centro, como decimos aquí nosotros, claro, en Barquisimeto, que de repente hay una protesta en el centro y eso es allá. No, allá repercute en todos los barrios, en todos los sectores, y por supuesto cuando ha habido saqueos, pues los mismos barrios son saqueados también, ¿sí? Entonces, por supuesto, repercute en tu economía porque te cierran los negocios, no hay transporte para salir, entonces no puedes trabajar. Y, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, que dependemos más del día a día, indiscutiblemente es complicadísimo para poder sobrevivir. Claro. Yo creo que, y por supuesto, juegan todas las emociones en ese factor. Creo que es importante en ese caso siempre tratar de mantener como la calma y el equilibrio, y tratar siempre de estar pensando qué es lo mejor para hacer, claro, ¿sí? Analizando. Vamos a identificar uno. Y el regreso va precisamente de algo bien importante que tú siempre has dado a manejar, y lo has hecho mucho, por supuesto, a través de las cámaras de Telecentro. Esas herramientas a veces vamos a utilizar para poder lograr ese equilibrio, para poder conseguir esa estabilidad, y pienso yo que es lo más importante hoy en día, ese equilibrio mental, psicológico, en el cual podamos nosotros superar las cosas y adaptarnos a circunstancias, insisto, que jamás hayamos vivido, como en el caso de la pandemia. Así que regresamos, invitado a escucharlo nuestro querido psicoterapeuta Bruno Bermúdez. No se aparten, ya regresamos.